Hola amigos de Pensamiento Serio, estamos en nuestro curso titulado Descubriendo a Santo Tomás de Aquino, un curso inicial, unidad 1, vida y algunas curiosidades de Santo Tomás de Aquino. Hay una cuestión muy interesante del Santo Tomás de Aquino que es la vida de Santo Tomás de Aquino, que no está separada, lógicamente, a su filosofía. Muchas veces separamos al autor, al pensador, de sus ideas. Y eso nunca se puede hacer. Jamás se puede hacer una cuestión de esas. Precisamente Mauricio Buchor, que es el de la hermenéutica analógica, que podemos decir que es un tomismo práctico. De la boca del mismo maestro Buchor salió a decir que es una propuesta y que esta propuesta fue diseñada para recuperar a Santo Tomás de Aquino en la academia pública. Que Santo Tomás no fuera cosa de las academias pontificias o también de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Recordemos que la academia lamentablemente fue permeada por el laicismo secularista. La hermenéutica analógica es un tomismo pedagógico y práctico aplicado. Por lo tanto, este tipo de interpretación es para propia existencia, para la propia vida. Por lo tanto, no es solo una teoría. Eso es lo importante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, precisamente tenemos que analizar algo supremamente importante. Santo Tomás de Aquino tiene una noción de un sistema abierto, como he dicho anteriormente. Hay que tomar la fe incluso para descubrimientos filosóficos y los hizo para responder las preguntas que se oponían a la fe. Hay que tener un respeto a las criaturas, concretamente con respecto a una criatura angélica. Tomaba en cuenta sobre todo a Aristóteles, pero sin dejar a Platón a un lado. Porque verdaderamente Tomás de Aquino fue formado en el platonismo, o tratan de ser una concordia entre Platón y Aristóteles, pero ya se tiene una posesión, por decirlo así, de Aristóteles, como nunca se había tenido antes. Esto lo aprendió de su maestro Alberto Magno. Recordemos que en ese momento se estudiaba eran las sentencias de Pedro Lombardo. Esto nos dice hoy a nuestra vida que tenemos que estudiar el mundo en el cual vivimos. Es verdad reconocer el tomismo, pero sin olvidarnos del mundo en el cual vivimos, de la filosofía de hoy, de las realidades que hoy vivimos. Ahora bien, en el sistema de Santo Tomás de Aquino, nos recuerda Mauricio Buchor, está Dios por encima de todo. En la cima. Para Aquino es un alto puro. En la cima no está la materia, como los neoplatónicos, ya que no tiene un ser propio o subsistente, por ser pura potencia, sino que está ente en potencia, es decir, el ser mezclado con potencia. Pero son todas las criaturas,
pero con una jerarquía. Santo Tomás pone como principio de división del ser la del alto y del ente en potencia, a diferencia de Scoto, que ponía del ser infinito y del ser finito. Además, el principio ordenador era el concepto de la analogía, que habla de diversidad proporcionada y aún jerarquizada. El concepto de la analogía está muy fuerte en Santo Tomás de Aquino. La medida que se entienda que la analogía es un punto clave para la comprensión, para el entendimiento de Santo Tomás de Aquino, se va a comprender toda la realidad. Es lo que se ve en la diferencia entre el ente en potencia y el ente en alto. Los dos son entes, pero es propiamente tal es el que está en alto. Esa analogía se ve en su misma noción de orden, que es la composición de lo múltiple y de lo heterogéneo. Precisamente esta misma línea nos lo va a explicar muy bien el cardenal Cayetano. Continuando, este es un orden analógico, es decir, la analogía implica las diferencias, lo diverso, lo múltiple, lo heterogéneo, pero llevado lo más posible a la identidad, que no alcanza y se queda en la semejanza. Precisamente en esto consiste el orden. Tomándolo de Avicena, Santo Tomás decía que la labor más propia del sabio es contemplar el orden que Dios ha puesto en el universo, para reflejarlo con su alma y su práctica. Vuelve nuevamente la expresión, la práctica. Se tiene que reflejar en la propia vida, en la propia historia, es decir, una formación aristotélica tomista va a demostrar la virtud. La virtud está en el medio. No volverse ni univocista, ni tampoco equivocista. No volverse ni rígido, ni tampoco relativista. Tener la virtud en el medio creo que es fundamental para no cometer ningún equívoco. Precisamente en la antigüedad, la filosofía era la ciencia, pues parecía de lo suyo una oposición a la religión. Ahora bien, de alguna manera se preparaba con todas estas cuestiones medievales que la ciencia que se conocía era un hecho. Hay unas esencias y las causas profundas. El conocimiento, mis amigos, es lo necesario. Es verdad que se necesita conocer, pero también hay algo contingente. Hay algo contingente. Es decir, de una manera hipotética, el cambio del conocimiento es el conocimiento necesario. Hay cambios que son necesarios. Cada ciencia tenía un objeto material que era más amplio, y cada ciencia tiene un objeto formal, que era lo propio. Vuelvo, objeto material que es amplio, objeto material amplio, objeto propio, objeto formal, es el que, a ver, vamos a estudiar, es lo propio, ¿no? Ese objeto formal Q
en la realidad que se debe estudiar. Escúchalo bien, la realidad que se debe estudiar. El objeto formal Q es la luz de la cognoscibilidad. Y hay cierto grado de abstracción, un tipo de grado de abstracción en la línea que se va a colocar el método, que era el modo de la ciencia. Era un proceder inductivo o deductivo. Había un orden. Recordemos que Santo Tomás de Aquino es el filósofo del orden. Y precisamente Beuchot nos recuerda la subalternación entre las ciencias, que es un orden. La principal es la metafísica. La metafísica, mis queridos amigos, que se está olvidando, que quieren desaparecer, que a persona que le guste la metafísica es atacado, que en los círculos academicistas. La primera es la ciencia máxima de lo real, es decir, la metafísica, la ciencia máxima de lo real. Aristóteles la llamaba la primera filosofía, las cuales se conocen a través de ¿qué? De la reflexión sobre los contenidos. Después de la metafísica viene la física, luego la biología, luego la psicología, después la ética y finalmente la política. La lógica va a contener la semiótica y la filosofía del lenguaje, así como la física contenía la astronomía y la biología, lo propio de la medicina. La psicología además y la antropología, la ética política, la sociología, la economía. Santo Tomás da mucho importancia al estudio del lenguaje. Santo Tomás de Aquino analiza los signos. Santo Tomás de Aquino es el hombre del lenguaje. Siguiendo a Aristóteles, que es alguien que estudia muy bien el lenguaje. ¿Cómo se habla? La filosofía, ¿cómo se hace? A través de las palabras, a través de las expresiones, a través de los signos. Así se hace propiamente filosofía. No se puede hacer filosofía de otra manera que no sean a través de palabras. El ser humano piensa a través de palabras. Es más, le da una argumentación a través de la expresión. La expresión oral y máximo la expresión escrita, que ya está colocando sus ideas para que las conozcan las personas. También expresarlo de forma oral, Silvi, es importante. Había un orden de la subalternación entre las ciencias. La principal ya dijimos que era la metafísica. También dijimos que era la máximo de lo real. La segunda es lo que se llama las operaciones de la mente. ¿Cuántos tipos de operaciones de la mente? Mauricio Beuchot dice que se conocía la reflexión sobre los contenidos de la primera. Cuando se hace ese tipo de análisis son muy importantes. Santo Tomás da mucha importancia, como ya dije, al estudio del lenguaje. Tomás trabaja la definición muy bien del signo, diferente de San Agustín. Precisamente, Santo Tomás de Aquino hace una representación interesante.
divide el signo formal y material, natural. El signo formal es el concepto solamente. Signo formal, concepto solamente. Porque el signo más perfecto es significante. Dado que en sí mismo representa o presenta el significado. Es importante entender el significado de las cosas. Por eso el signo material es el que no solo conceptual o mental, está plasmado en lo material. Es un signo natural cuando fue impulsado por la propia naturaleza. Por ejemplo, la huella en el lobo, que significa al animal que pasó. El humo, que significa el fuego. O las nubes, que significa la lluvia. Cada cuestión, cada acción importante, tiene un rastro que lo podemos ver, que lo podemos analizar. Las actitudes del ser humano se pueden analizar, dejan un rastro. Por eso, el ser humano tiene que hacer una interioridad para mirar su propia existencia, para analizar su propia vida y de esta manera poder comprender, poder acercarse al hombre concreto, a la necesidad concreta. En consecuencia, es preciso decir que lo convencional o el signo es algo intermedio entre lo natural y lo convencional, pero es un instituido por la costumbre, como el mantel encima de la mesa, significa que está próxima a la comida, o las hojas encima de la puerta. Para Tomás, el término signo lingüístico es convencional. También lo va a dividir el santo, siguiendo a Mauricio Beuchón, dice que se va a dividir categórico matemático. El primero significa por sí mismo, el nombre y el verbo. En la línea que maneja Mauricio Beuchón es la línea de la semiótica medieval. Para Tomás, el término tiene propiedades independientemente a esta instancia, a este enunciado, y va a depender de ellas. Todo concepto tiene un enunciado y se tiene que analizar. Santo Tomás de Aquino analiza el concepto, analiza el tipo de lenguaje y le da cierta significación que corresponde. El mismo Frege llama sentido y suposición, llamando a este tipo de frecuencia. Es decir, vamos a entender las cosas, vamos a darle significado a las cuestiones. Es lo importante, es lo esencial en el pensamiento. Precisamente la mente, hoy que hablamos mucho de la filosofía de la mente, pero aquí va a darle algo interesante, que es la capacidad que tiene el signo de representar algo. La mente del oyente, aunque no sea algo existente. Todos los signos van a significar algo. Salimos a la calle y vemos un sinnúmero de signos. Esos signos nos dicen algo a nosotros y ese algo que nos dicen es algo concreto. Tomás divide la suposición en material y formal. La suposición en material y formal. La material sea cuando este término, en lugar de sí mismo, tiene la misma forma como hombre, es bisólabo
o un hombre es sustantivo. Bisílabo es que tiene dos sílabas. Hombre, dos sílabas. Y hombre es sustantivo. ¿En qué? En el lenguaje. El concepto tiene como signo el término. El juicio tiene como signo el enunciado. O lo que llamamos el enunciado lo podemos llamar la proposición. En ella se encuentra el sujeto y también el predicado. Sujeto y predicado. Para formar ¿qué? Una oración. El sujeto es el sustento material. Seguimos a Mauricio Beuchón, que habla de la enunciación y del predicado como la misma parte. También en Tomás de Aquino vuelve a anticiparse a Frege, que veía el enunciado como un predicado. Es un antecesor a Frege. Imagínate tú. Tomás de Aquino va a hablar de esto tan importante, y el sujeto y el enunciado, pero también el complemento. Vemos de esta manera que se está haciendo la oración. Es interesante, está anticipando a Frege, el Akinati. Esto llama mucho, pero mucho la atención para mucho tipo de estudiantes. Pero es preciso ver el lenguaje en el Akinati, como se ve el lenguaje en Aristóteles. Por ejemplo, la rama de la semiótica corresponde a la gramática, a la lógica y a la retórica. El Akinati sabe de gramática, sabe de lógica y es un gran orador. En efecto, la gramática corresponde a lo que ahora llamamos sintaxis, la lógica a lo que llamamos semántica y la retórica a lo que hoy llamamos pragmática. Es lo que Tomás trató en la línea de la gramática especulativa y también de la lógica, ambas muy típicas de los medievales. Precisamente volvemos a seguir a Mauricio Beuchón cuando muestra que la filosofía del lenguaje no fue usada por Santo Tomás de Aquino como la especulación curiosa u ociosa, sino que el ser se utiliza en la labor de la filosofía y de la teología. La filosofía del lenguaje, por decirlo de alguna manera, se manifiesta propiamente en estos hechos concretos. El Akinati ve que la filosofía y también la teología se hace con palabras. Se reconoce a través del conocimiento de las palabras. No hay otra forma de aprender filosofía o teología, sino leyendo, estudiando, analizando, mirando conceptos. La forma como se aprende, la forma como se profundizan los conceptos. Es un aprendizaje que poco a poco se tiene que adquirir y es importante para nosotros comprender. Por lo tanto, la filosofía del lenguaje en el Akinati es fundamental, porque pensamos a través de la palabra escrita o palabra hablada. Esa es la forma última del pensamiento. Pero también en la mente se tienen ciertas palabras, que son palabras pensadas, por decirlo de alguna manera, como muy sencilla, para que nos entendamos. Precisamente, las ramas de la semiótica corresponden a la gramática, a la lógica y a la retórica. La filosofía del lenguaje
es importante porque puede ser aplicada a un signo más rico, que es el símbolo, para que en la forma de los sacramentos, que son signos de manera muy especial. Es verdad, para Santo Tomás de Aquino es importante los signos y los símbolos son parábolas. Y las parábolas son importantes para la visión sacramental y los signos también. La materia y la forma son importantes. Quiero continuar con un tema interesante, un poco de lógica en Santo Tomás de Aquino. La lógica en el Aquinate es importante porque para Tomás de Aquino hay un ejercicio, el ejercicio de la razón. Él fue muy respetuoso con la razón, pero el Aquinate reconoce los límites de la razón. Es importante esto, empezar a reconocer que hay límites, empezar a reconocer los límites, límites de los seres humanos, límites de X o Y. Ser humano no quiere colocar límites a su propia existencia, no quiere colocar límites a lo que es, y ahí rompe con todo el pensamiento. Si no ponemos límites a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que actuamos, la equivocidad hablará de nosotros. En este mismo sentido, podemos reconocer y recordar los grandes errores que hemos hecho por falta de límites personales, por llamarlos de alguna manera. Dentro de esta lógica, Mauricio Beuchon dice que la teología tomista es una argumentación lógica. Mucho más lo hace en la filosofía. Santo Tomás de Aquino, como ya he dicho, distingue la filosofía de la teología como dos hábitos diferentes, dos procedimientos distintos, con dos métodos diferentes. Ahora bien, todo esto interviene en el Aquinate, una expresión que es muy interesante, la razón natural. Esto en la filosofía, razón natural. En la teología interviene la revelación. Esto es importante anotarlo en nuestra mente. La filosofía interviene la razón natural y en la teología interviene la revelación. Pero esta teología no, pero no es filosofía, porque ahí mete la revelación. Muchas veces se hacen saltos epistémicos entre filosofía y teología. En Tomás de Aquino no se permite eso, porque él hace una distinción. Lo propio del pensador serio es hacer distinciones. Por lo tanto, tenemos que analizar esto con lupa, que la filosofía interviene la razón natural, es la razón natural lo que interviene en el campo filosófico. La teología, la revelación que para el católico es la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. El Concilio Vaticano II va a decir algo importante, que es palabra de Dios, es decir, revelación divina. Muy bien. Tomás va a distinguir tres operaciones. La primera es la simple aprehensión, que tiene como fruto el concepto y como expresión el término. Vamos a ver.
operaciones de la mente a una simple aprehensión. Entendemos el concepto, entendemos un concepto X, concepto, pero también el término. Es decir, la palabra término y el concepto, el significado. Segundo, la composición y división, que tiene el fruto, el juicio, la expresión y la proposición o enunciante. Esto es interesante, esta composición y división. ¿Por qué? Porque es lo que da juicio a las cosas. Y tercero, el raciocinio, que tiene como fruto el razonamiento y los silogismos. Por eso la lógica va a tener razonamientos, silogismos, expresiones, argumentos. Vuelvo a decir, la simple aprehensión, entonces está el término y el concepto. La composición de la división está el juicio y el raciocinio, que tiene el silogismo y la expresión de los argumentos. El tratado de la predicabilidad, en la que se habla los predicables o universales, ya que lo que se predica del sujeto debe ser más universal o por lo menos igual. ¿Qué es lo que se predica sobre un sujeto? Esto puede ser más o menos igual. Son los supremos modos de la predicación, género y diferencia, especie. También va a versar sobre los predicamentos o categorías, que son tipos principales de predicados. Se conoce la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, el tiempo, el espacio, la situación, el hábito. Muy bien, mis queridos amigos. Mauricio Beuchot, en su libro La síntesis de Santo Tomás de Aquino, nos va a hablar de esto tan importante. Vamos a hablar de esto que a veces puede hacer estallar la cabeza de tantos conceptos tan precisos, tan precisos. Con los términos se construyen los enunciados. Por eso viene el tratado de la predicación o de los enunciados, que se dividen en categóricos o hipotéticos. Los primeros son y consta de un enunciado simple, como Juan corre. Está el verbo y está el sujeto. Los segundos, dos enunciados de manera copulativa. Juan corre y Pedro lo mira. De manera disyuntiva, Luis habla o Luis calla. De manera condicional, allá hay un condicionante, ¿cierto? Si Sócrates enseña, Platón lo escucha. También habla de enunciados aceptóricos, como Isidro grita, modales. Es posible que Isidro grite. Es necesario que Juan corre y se mueva. También se trata de relaciones entre enunciados, que pueden ser afirmativos o universales negativos. Precisamente en esta lógica también hay contrariedad, subcontrariedad entre ellos. ¿Por qué? Precisamente porque el hombre a veces se contradice. Tenemos que ver, porque una cosa es, a ver, que un silogismo esté bien realizado, y otra totalmente que no sea verdadero. Por eso hay que estudiar cómo se hacen las palabras, cómo se forman las palabras, para darnos cuenta que al otro lado me están diciendo mentiras. No está siendo
coherente la persona que está hablando. Para eso es importante la filosofía. Y por eso estamos leyendo a Mauricio Beuchon. Beuchon, mis amigos, en esta parte nos sirve para seguir estudiando, para seguir analizando el lenguaje del lenguaje tomista, poder comprender estos significados. La lógica, la combinación, como decía precisamente Beuchon, entre números y letras. De esta forma se puede profundizar, analizar mejor los conceptos tomistas y en consecuencia no irnos por las líneas afuera de este pensamiento teórico tan importante. También se incluye en la lógica todos los que son tópicos, falacias. Es importante eso, ¿por qué? Porque las falacias en lógica, cuando se estudia lógica, la lógica atomista y la lógica en general, ¿cierto? Se estudian también las falacias. Santo Tomás de Aquino ciertamente muestra las falacias del otro en sus escritos. Y las falacias de lo que todavía no se ha escrito. Eso es también filosofía para la vida. Porque el ser humano tiene que buscar primero las falacias de que él hace a sí mismo y luego buscar las falacias del otro. Eso es importante, porque en la medida que yo me estoy estudiando a mí mismo, de la lógica, que la lógica no solamente es para saber si el otro habla bien, sobre todo para estudiarme a mí mismo. ¿Qué tan lógico estoy hablando? ¿Qué tan lógico estoy llevando las ideas? ¿Qué tan lógico estoy profundizando en el pensamiento? Si nosotros no profundizamos bien una idea, hay tres formas de significante. Una es la unívoca, otra la equivocista y otra la analógica. Recuerdo una vez más que la virtud está en el medio. En consecuencia, la analogía es el medio y es una forma de significar, que no es univocista, pero tampoco no es equivocista, que toma algunas cosas como ciertas, pero no todas son ciertas. Ese pensamiento analógico, ese pensamiento modelado, ayuda a construir todo un sistema de ideas de pensamiento, alejándose totalmente de centrarse solamente en unas ideas que son prejuicios. Eso es un problema que los seres humanos tenemos hoy en día. Ahora bien, de lo menor a lo mayor, Mauricio Beuchon nos recuerda: el que puede lo más, puede lo menos. Por lo que vale, si un capitán puede conquistar la ciudad, mucho más un general. Las falacias son los tópicos que no son inválidos, sino que tienen la apariencia de validez, como la falacia del equívoco. La falacia del equívoco parece que fuera verdad, pero no. La de petición de principio, la del accidente, del consecuente, la pregunta múltiple, etc. Todo este aparato lógico que estoy leyendo acá el libro de Mauricio Beuchon, esto es interesante porque busca formar el pensamiento. Esto es interesante porque la lógica nos ayuda a pensar. La lógica nos ayuda a pensar.
Es más, es algo de filosofía y es algo muy racional. En algunas universidades se dejó de estudiar lógica y se deja a los estudiantes a la deriva del pensamiento. Cuando no se tiene buena lógica, se cae en ideología, en ideas extremistas de los extremos. Los extremos se unen. Una vez univocista, otra vez equivocista. Es un problema en el pensamiento filosófico. Muy bien, la misma teología implica la razón. Es importante. Mauricio Buchon habla que hay una estructura silogística, a saber, una premisa revelada, una premisa filosófica y una conclusión teológica. Por eso, podemos decir que el Akinate es el santo que se esfuerza por la santificación del intelecto. Fin de la cita de la síntesis de Santo Tomás de Aquino de Mauricio Buchon. Muy bien. Una premisa revelada. Es decir, en teología se usa la razón. Primero se lee el texto. Esa es la premisa revelada. Luego, la premisa filosófica. Dentro de la premisa filosófica termina la conclusión teológica. Así se hace teología. Primero, premisa revelada, premisa filosófica y termina la, la premisa teológica. Creo que la segunda la dije mal. Vuelvo nuevamente. Premisa revelada, es decir, las Sagradas Escrituras. Luego, premisa filosófica. Y final, la conclusión es una premisa teológica. De ahí que se sigue repitiendo que para ser buen teólogo se necesita ser buen filósofo. Tener al menos una estructura muy fuerte de la filosofía para poder pensar bien las ideas. Porque si no, la conclusión teológica no va a ser provechosa para él mismo, para el teólogo, y tampoco va a ser provechosa para el estudiante de teología o para el que lea o escuche a estas cuestiones teológicas. Entender la Biblia es lo primero, luego la filosofía y la conclusión teológica. El camino de Santo Tomás de Aquino para comprender. Esta es una estructura silogística para hacer teología. Es porque es que toda teología emana de la Sagrada Escritura, con un método filosófico y con una conclusión teológica. Creo que es lo fundamental para entender todo el tema de la teología. Y en este campo tiene que estar la vida muy presente, la reflexión de un cambio de vida. Pero también como fundamento el tipo de filosofía con mi vida. Es preciso, para terminar este encuentro, esta charla, es preciso reconocer y recordar. Los filósofos antiguos se iban con su maestro, es decir, hacían vida con su maestro. Que estas charlas o encuentros con el Akinate nos ayuden a hacer vida sus enseñanzas. No podemos dividir al hombre de la teoría y de la práctica. Cuando se vive el tomismo, a eso se le llama formación teológica filosófica aristotélica tomista.
o sencillamente formación aristotélica tomista. Como han visto, nos ha acompañado el libro de Mauricio Beuchot, La síntesis de Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias a todos los que han participado en este curso y hasta una próxima oportunidad para hablar de Santo Tomás de Aquino. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Bendiciones para todos.